Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 171. Las aguas son profundas, símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/138. La lanza de hielo grabada en el talismán azul era tan realista que parecía que iba a saltar en cualquier momento. El aura que emitía hizo temblar de miedo incluso a quienes estaban en la etapa de establecimiento de la fundación. El hada sí formó un sello con la mano y su dedo parecido al jade apuntó hacia adelante. Una luz azul estalló y el gran talismán se transformó en una lanza de hielo, de color azul cristalino y de varios san de largo. ¡Boom! La luz dorada que emanaba del prototipo del caldero del tesoro mágico chocó en el aire con la lanza de hielo azul cristalino rodeada de vientos helados. La atronadora explosión resultante hizo que Mubin Jun, quien ya se había retirado, sintiera un vuelco. Se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio, con los tímpanos a punto de reventar. La poderosa onda expansiva provocó fuertes olas en la superficie del lago. En el punto de impacto entre el tesoro mágico dorado y la lanza de hielo azul cristalino, un lado se llenó de ondas doradas de luz, mientras que el otro quedó envuelto en escarcha azul helada y vientos fríos. Por un breve momento, las dos fuerzas quedaron paralizadas. El hombre velado gruñó, sus ropas ondearon mientras su poder mágico surgía como una inundación. Con un fuerte van, la lanza de hielo azul cristalino, transformada a partir del tesoro talismán, fue arrojada hacia atrás varios san. El prototipo del caldero mágico del tesoro se hundió, y su brillo se redujo a menos de la mitad. Pero bajo la infusión de la esencia de sangre y el poder mágico del hombre, su aura comenzó a elevarse de nuevo. Ahora es mi oportunidad. Lan Chanan no retrocedió. En cambio, invocó un arma mágica suprema, una espada larga, y atacó al hombre del velo desde un costado. Sabía bien que cuando alguien en la última etapa de establecimiento de la fundación toma el control de un prototipo de tesoro mágico, no puede manejar otras armas mágicas. Mientras tanto, la excavadora de tierra continuó usando su técnica de tormenta de arena, esperando una oportunidad para escabullirse detrás del hombre del velo. Al mismo tiempo, una marioneta voladora de segundo rango de grado medio agitó sus alas, creando un torbellino en el cielo, bloqueando su camino. Persistentes como fantasmas. El hombre velado apretó los dientes y sintió dolor de cabeza. La exhibición anterior de la forma embrionaria de su tesoro mágico no había asustado a Lan Chanan en lo más mínimo. Ahora, si usara el prototipo del tesoro mágico para enfrentarse al tesoro talismán del Hadasi, no le quedaría energía para lidiar con el ataque de tres frentes de Lan Chanan, la excavadora de tierra y la marioneta. El Hadasi no le dio tiempo a respirar. El tesoro talismán de la lanza de hielo, acompañado de un viento gélido y cortante, lo atravesó directamente. El hombre del velo no tuvo más remedio que controlar el prototipo del caldero del tesoro mágico para enfrentarse de frente al tesoro talismán. Su sentido espiritual y su poder mágico estaban ligados al prototipo del tesoro mágico, dejándolo sin energía para controlar otras armas mágicas. Desesperado, invocó a regañadientes un talismán defensivo de casi tercer rango. Una barrera de agua espesa, pegajosa y esférica envolvió al hombre del velo. Se escucharon sonidos chisporroteantes cuando los ataques combinados de Lan Chanan, la excavadora de tierra y la marioneta fueron absorbidos y anulados por la barrera de agua esférica viscosa. La barrera de agua, después de haber soportado los ataques de tres cultivadores de la etapa media a tardía del establecimiento de la fundación, se redujo entre un 30 y un 40%. ¡Boom! Al mismo tiempo, el prototipo del caldero del tesoro mágico derribó una vez más el tesoro talismán de la lanza de hielo. Al hombre del velo ya no le importaba la ahora tenue luz dorada. Bajo la protección de la barrera de agua, formó sellos manuales, quemando su esencia de sangre. Su maná se evaporó rápidamente. Zumbido. Una capa de resplandor color sangre envolvió su cuerpo, y debajo de sus piernas, llamas color sangre parpadearon y temblaron. Él pretende escapar. La expresión del Hadasi cambió ligeramente y dejó escapar un grito bajo.
El tesoro talismán que empuñaba acababa de ser repelido, y su luz se había atenuado a más de la mitad. Si intentaba lanzar otro ataque, sería demasiado tarde para detener su técnica de escape. Un tesoro talismánico, al ser un híbrido entre un talismán y un tesoro mágico, es más difícil de controlar y más lento de activar que un talismán simple. ¿Escape de la sombra de sangre? Lan Chanan inmediatamente lanzó un talismán rojo oscuro, golpeando la barrera esférica viscosa casi atenuada. Zumbido. Boom. Una serpiente ardiente, de 7 a 8 san de largo, acompañada de una luz resplandeciente, chocó ferozmente con la barrera de agua esférica y viscosa. Este era un talismán de ataque de tipo fuego de segundo rango y grado superior, que atenuaba la barrera esférica viscosa hasta el punto de casi colapsar. El hada se aprovechó la oportunidad para lanzar su hechizo, encendiendo por completo el exótico brazalete de jade blanco en el cielo, rompiendo finalmente la barrera esférica viscosa. Jie, demasiado tarde. Cuando este viejo quiere irse, se va. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre del velo ya había completado su técnica de escape. Toda su forma se transformó en una sombra sangrienta y, con una velocidad superior a la de un cultivador de falso dan, se elevó hacia el cielo. Explotar. Lan Chanan, sin expresión alguna, ordenó al títere volador de segundo rango de grado medio que se autodestruyera sobre la cabeza del hombre. ¡Boom! La marioneta de segundo rango de grado medio explotó, enviando chispas y fragmentos volando, entregando un ataque comparable al de un cultivador de la última etapa del establecimiento de la fundación. La sombra de sangre atravesó la explosión, emitiendo un rugido furioso mientras caía por el cielo, casi cayendo en picado. Soplo. Una bocanada de sangre coagulada, mezclada con algunos trozos de carne, cayó sobre la superficie del lago. La sombra de sangre apenas logró estabilizarse antes de lanzarse hacia las nubes, distanciándose rápidamente de Lan Chanan y los otros dos. Tos. Lan Chanan. Recordaré el rencor de hoy. Una voz siniestra y ronca resonó en el horizonte. La sombra de sangre se hizo cada vez más pequeña a medida que desaparecía en la distancia. Chirrido. La excavadora saltó a la superficie del lago, olfateando las manchas de sangre y devorando los pocos trozos de carne dispersos. Sí, esta persona está gravemente herida. Tras soportar una encarnizada batalla, controlar el prototipo del tesoro mágico y consumir su esencia de sangre y su vida para usar el escape de la sombra de sangre, su vitalidad está muy agotada. No llegará muy lejos. Lan Chanan miró en la dirección donde desapareció la sombra de sangre y habló con calma. Como mucho puede escapar unos cientos de li. El hada se asintió. Lan Chanan abordó el hidroavión de segundo rango de primer nivel de Hadasi, planeando usar el sentido del olfato de la excavadora de tierra para rastrear al enemigo. En cuanto a Mubin-yon, todavía estaba en buenas condiciones, por lo que Lan Chanan le ordenó que regresara primero a la montaña Buki. Aparte del pescador nocturno, no había otras amenazas significativas en el área circundante. Lan Chanan y Hadasi pilotearon el hidroavión, siguiendo el olor durante más de 100 li. Por encima de cierto cañón, el hidroavión se detuvo. Chirrido. La excavadora de tierra vaciló, mirando hacia el cielo, donde 3 tenues rastros de color sangre se extendían en diferentes direcciones. Hadasi, ese pescador nocturno es experto en técnicas de rastreo y domina otra técnica secreta relacionada con la sangre, relacionada con el escape de la sombra de sangre, que le permite crear múltiples rastros de señuelo, reflexionó Lan Chanan. Técnicas secretas tan avanzadas no son algo que un cultivador común y corriente pudiera aprender, comentó Hadasi con sorpresa. Lan Chanan estuvo de acuerdo con este punto. El poder mágico del pescador nocturno era profundo, y las técnicas que practicaba incluso superaban las de los cultivadores de sectas típicos. De lo contrario, no habría podido escapar del cerco de Hadasi, Lan Chanan y la excavadora de tierra. Aunque Lan Chanan se había contenido antes, su coordinación con la marioneta todavía jugó un papel importante, solo superado por un cultivador del establecimiento de la Fundación tardío. Dada la situación, deberíamos separarnos y perseguirlo. Lan Chanan y Hadasi rápidamente acordaron una estrategia. Hadasi, Lan Chanan y la excavadora de tierra siguieron cada uno de los senderos.
En el estado debilitado del pescador nocturno, con su fuerza vital drenada y su vitalidad severamente agotada, su fuerza había caído por debajo del 50%, posiblemente incluso más débil. Si Ada si se lo encontrara, probablemente podría derrotarlo sola. Si Lan Chanan o la excavadora de tierra lo encontraban, solo necesitaban entretenerlo sin involucrarse directamente y esperar refuerzos. Para facilitar la comunicación, Lan Chanan le entregó al hada si un talismán sensorial de segundo rango. Este talismán estaba dividido en mitades yin y yang y no podía transmitir mensajes específicos. Sin embargo, si una mitad se activaba a menos de 1000 li, la otra lo percibía. Lan Chanan y Ada si eligieron cada uno una dirección a seguir. La excavadora tomó la dirección restante. Lan Chanan voló más de 10 millas en la dirección elegida antes de notar que el aura se desvanecía gradualmente. Parecía que había sido engañado por el aura de una sombra falsa. En su vida anterior, Lan Chanan tenía una experiencia considerable en el arte del rastreo y confiaba en su propio juicio. Una gota de cristal rojo sangre, del tamaño de un grano de arroz, apareció en su palma. Con la otra mano, formó un sello, cerró los ojos y comenzó a sentir. El cristal rojo sangre zumbaba y temblaba, consumiendo una parte de su energía mágica y su sentido espiritual. Un momento después, Lan Chanan guardó el cristal rojo sangre, revelando una mirada de sorpresa mientras miraba al sureste, en la dirección que conducía al corazón del reino Liang. ¿El pescador nocturno no huyó a una zona remota? Lan Chanan activó la técnica Evergreen para ocultar su aura y, confiando principalmente en su fuerza física, voló bajo por el cielo. De vez en cuando, fusionaba su mente con la estela de los 9 sellos, usando su sentido espiritual en el nivel inmortal para escanear los varios li circundantes. Lo encontré. Lan Chanan descubrió los rastros del pescador nocturno en un pueblo abandonado. El hombre yacía en un sótano bajo las ruinas, con un aura débil e indistinta, como si estuviera hibernando. Su fuerza vital era tan débil que parecía la de una hormiga. Incluso un inmortal falso dan común y corriente podría pasarlo por alto sin una inspección cuidadosa. Los pensamientos de Lan Chanan corrieron, considerando varios métodos para matar al oponente sin entrar en una confrontación directa. Por ejemplo, podría liberar silenciosamente un veneno incoloro e inodoro. Dado el estado de debilidad del oponente, seguramente no podría resistirlo. Alternativamente, podría manipular una marioneta para que se acercara y lo matara de cerca. Si quería simplificar las cosas, podría acercarse sigilosamente y atacar de repente con un talismán del tesoro. Sin embargo, el poder de un talismán del tesoro podría ser demasiado fuerte y dañar el botín. Lan Chanan de repente sintió una perturbación y miró hacia el sureste. Una docena de respiraciones después. Un rayo de luz de un cultivador del establecimiento de la fundación voló cautelosamente a través de la noche. Era un hombre alto y corpulento, vestido de negro, que hacía todo lo posible por contener las fluctuaciones de su poder mágico, pero no podía escapar de los sentidos de Lan Chanan. Su cultivo había alcanzado la etapa avanzada del establecimiento de la fundación. Aunque su poder espiritual no era tan abundante como el del pescador nocturno, era más refinado. Es él. La intuición de Lan Chanan lo invadió, descubriendo a través de su disfraz. Tanto su físico como sus huesos habían sido alterados. Hermano mayor Suo. El hombre de negro aterrizó frente a las ruinas y habló en voz baja. Hermano menor Son, por favor entra. Desde el interior del sótano surgió una débil voz masculina, completamente diferente del tono ronco y envejecido anterior. El hombre de negro apartó una losa de piedra, entró en el sótano y luego volvió a bloquear la entrada. El hombre del velo se quitó el sombrero, revelando un rostro pálido y exangüe, con cejas feroces y ojos de tigre. Parecía tener unos 40 años. El rostro y el físico del hombre de negro cambiaron, volviendo a la apariencia de un joven refinado y elegante. Hermano mayor Suo, ¿cómo resultaste tan gravemente herido?, preguntó Song Wensu con preocupación. Fue la montaña Buki. El hermano mayor Suo apretó los dientes ligeramente, sus ojos se llenaron de resentimiento. Tras escuchar toda la historia, Song Wensu suspiró suavemente. Hermano mayor Suo, ¿no te lo dije antes? En mi zona de patrulla, mientras no ataques a cultivadores con antecedentes influyentes, no tendrás de qué preocuparte.
Los 3 maestros de la cima de la montaña Buki no son unos débiles. Ya te lo mencioné antes. Además, mi hermano menor tiene buenas relaciones con ellos. El hermano mayor se equivocó. Al principio pensé que los 3 maestros de la cima de la montaña Buki eran, en el mejor de los casos, cultivadores independientes ligeramente más fuertes, sin antecedentes significativos. El hermano mayor suspiró, explicando. Además, no ataqué directamente a nadie de la montaña Buki. Aunque Mubinyun tiene alguna conexión con ese maestro del talismán Tortuga Lanchanan, es cobarde y evita los conflictos. Mientras no haya cabos sueltos evidentes, no debería ser un problema. Mubinyun es una cultivadora excepcional. Si la hubiera ofrecido, esa persona podría haberla complacido. Al escuchar esto, Song Wenshu reflexionó por un momento. Desde la perspectiva del hermano mayor Suo, de hecho no hubo errores significativos, fue pura mala suerte. Mubinyun era solo un cebo, y caíste en él. La montaña Buki probablemente quería eliminarte desde el principio. Esta noche, el encuentro entre Lan Chanan y Siman Rong en la mansión cueva, me temo que podría haber sido preparado para que lo vean tus espías. Como extraño, Song Wenshu rápidamente juntó las piezas de causa y efecto. Olvídalo, fui descuidado. Aceptaré mi derrota de hoy. Encontraré otra oportunidad en el futuro. El hermano mayor Suo sonrió amargamente, reprimiendo temporalmente su intención de matar. Song Wenshu le entregó algunas botellas de píldoras curativas al hermano mayor Suo y preparó un lugar seguro para él. La identidad del pescador nocturno no debe volver a utilizarse durante los próximos 10 años. Busca un lugar tranquilo para recuperarte. Recuerda, en el Palacio de la Llama Partida, ya estás muerto. Si dejas que los demás ancianos se enteren de tu situación, ni siquiera el maestro del palacio podrá protegerte, advirtió Song Wenshu. Hermano menor Son, esta es tu parte del año pasado. El hermano mayor Suo se rió entre dientes y arrojó una bolsa de almacenamiento. Capítulo 172. La velocidad es la clave símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Orglass-empty play-circle reproducción 0% y párrafo 1/120. Song Wenshu tomó la bolsa de almacenamiento y, con un movimiento de su sentido espiritual, una sonrisa se dibujó en su rostro por primera vez. Tan solo la parte de las ganancias que recibió de esta operación era 10 veces mayor que lo que ganaba con su salario en el Palacio de la Llama Partida. Hermano menor Son, tienes más contactos en el Palacio de la Llama Partida, ¿podrías ayudarme a conseguir un talismán, aunque esté parcialmente usado?, preguntó el hermano mayor Suo tras consumir una píldora curativa. Aunque un prototipo de tesoro mágico es poderoso y no tiene limitaciones en la cantidad de veces que puede usarse, es bastante exigente para alguien en la última etapa del establecimiento de la fundación, especialmente en términos de la carga que impone al sentido espiritual. Anteriormente, cuando su prototipo de tesoro mágico fue atrapado por el tesoro talismánico del Hadasi, no pudo usar otras armas mágicas. Incluso usar talismanes ofensivos de alta calidad se volvió agotador, obligándolo a depender únicamente de talismanes defensivos. La ventaja de un tesoro talismánico es que requiere poca energía espiritual para activarse y es menos exigente para el sentido espiritual que un prototipo de tesoro mágico. Sin embargo, la desventaja es que los tesoros talismánicos tienen usos limitados y no son muy rentables. Conseguir uno por los canales regulares es difícil, negó Song Wenshu con la cabeza. Cada tesoro talismán corresponde al tesoro mágico de un cultivador de la formación del núcleo, y todos son rastreables. Solo tengo uno, que conservo para mi defensa personal durante las patrullas. Incluso si hiciera grandes esfuerzos para conseguir un tesoro talismán, si el hermano mayor Suo lo usara para futuras ofensas en el exterior, ¿no lo expondría? Toma, hermano mayor Suo, este talismán de escape de tercer rango. Te será útil, dijo Song Wenshu, sacando un talismán. Gracias, hermano menor Son, respondió el hermano mayor Suo con una sonrisa, aceptando el talismán y entregándole a Song Wenshu una bolsa llena de piedras espirituales. Un talismán de escape de casi tercer rango equivalía a las capacidades de un inmortal de nivel falso Dan. Si lo hubiera poseído antes, no habría tenido que pagar el alto precio de quemar su fuerza vital para usar el escape de la sombra sangrienta. Entonces, ¿cómo van los preparativos para la formación del núcleo?, preguntó Song Wenshu.
Mal. No encuentro los materiales clave. Estoy jugando en el mercado negro, y hasta ahora solo he conseguido menos del 30% de lo que necesito, respondió el hermano mayor Suo con una sonrisa amarga. Para ti es diferente, hermano menor Son. Con el apoyo del Palacio de la Llama Partida y de tus superiores, siempre que ahorres suficientes piedras espirituales y contribuciones, es mucho más fácil obtener la píldora de condensación de cristal y otros objetos espirituales de la formación del núcleo. A unos pocos kilómetros de distancia, Lan Chanan escuchó atentamente su conversación. Menos mal que me contuve antes, el agua aquí es un poco profunda. Durante su combate con el pescador nocturno, ya había percibido que su técnica de cultivo era excepcional, quizás incluso superior a la de Zhao Ziyao, el cultivador de élite del establecimiento de la fundación del Valle Jin-Yun. Esto era completamente diferente a un cultivador descuidado. La colaboración entre el lado justo y el lado oscuro era algo que Lan Chanan había visto con frecuencia en su vida pasada, por lo que no le sorprendió. A juzgar por su conversación, Song Wensu y el pescador nocturno que huía tenían una relación cercana. Song Wensu tenía una influencia considerable dentro del Palacio de la Llama Partida, aunque podría no ser un discípulo directo de un anciano de la secta interna, pero ciertamente alguien con vínculos con los superiores. La fuerza y las técnicas que Lan Chanan mostró anteriormente ya estaban en el límite de lo que un cultivador de la etapa intermedia del establecimiento de la fundación debería ser capaz de hacer. Habiendo sido solo un maestro de talismanes de grado superior de segundo rango por solo unos pocos años, habría sido inapropiado para él sacar talismanes de cuasi tercer rango, que son equivalentes a cultivadores de falso dan o tesoros talismánicos. A diferencia de Adasi, quien llevaba muchos años en la etapa final del establecimiento de la fundación y ya era conocida como una maestra de formación de casi tercer rango, Lan Chanan solo era una maestra de formación de segundo rango superior en apariencia. De no ser por las limitaciones de su cultivo, sus logros reales podrían ser comparables a los de una maestra de formación de tercer rango. Si hubiera ido por la borda justo ahora y hubiera matado al pescador nocturno, lo más probable es que Song Wensu le guardara rencor, e incluso podría entrar en la línea de visión de los superiores del Palacio de la Llama Partida. En el sótano subterráneo dentro de las ruinas, Song Wensu y el hermano mayor Su estaban terminando su conversación. No es prudente que aparezcas en público ahora mismo, así que en unos días iré a la montaña Buki para ayudarte a comprender su postura. Creo que no le darán demasiada importancia a este asunto, dijo Song Wensu mientras se ponía de pie. Está bien, ya no es seguro quedarse aquí. Encontraré un lugar donde curarme. Dentro de unos años, regresaré a la zona bajo tu vigilancia, hermano menor Son, dijo el hermano mayor Suo con una risita, ya que su poder espiritual se había recuperado un poco. Song Wensu fue el primero en regresar a la superficie, escaneando cautelosamente los alrededores para cubrir la salida del hermano mayor Suo. No han logrado alcanzarlos después de tanto tiempo. Parece que los dos maestros de la cima de la montaña Buki fueron engañados o se dieron por vencidos. El hermano mayor Suo miró en dirección a la montaña Buki, apenas capaz de ocultar el odio en su corazón. Song Wensu quiso ofrecerle algunas palabras de advertencia, pero al final suspiró y guardó silencio. Conociendo la naturaleza vengativa del hermano mayor Suo, cualquier intento de disuadirlo sería inútil, sin duda buscaría venganza en la montaña Buki en el futuro. Song Wensu escoltó al hermano mayor Suo durante varios cientos de li antes de separarse en una cadena montañosa. Luego, Song Wensu regresó a la estación de cultivadores de aplicación de la ley, mientras que el hermano mayor Suo voló hacia la región noreste del reino Liang, dirigiéndose al territorio de la familia Mo, una de las 7 grandes familias. Cambió su apariencia, se quitó el sombrero y la túnica negra y se transformó en un joven bien vestido de unos 20 años con un rostro atractivo como el jade. La noche había pasado y ya amanecía. Media hora después de separarse de Song Wensu, el hermano mayor Suo, aún no completamente curado, estaba volando a una velocidad apenas un poco más rápida que la de un cultivador en la etapa inicial del establecimiento de la fundación. De repente, el sonido de algo cortando el aire se acercó desde adelante. Un rayo de luz se acercó a paso firme. El hermano mayor Suo se mostró cauteloso. Después de sentir que la figura que se acercaba tenía el poder espiritual de un cultivador de la etapa temprana del establecimiento de la fundación, se relajó un poco. En su condición actual,
podría tener dificultades contra un cultivador experimentado en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, lo que requeriría usar sus haces para ganar. Sin embargo, un cultivador en la etapa inicial del establecimiento de la fundación representaba una amenaza mucho menor y era improbable que se le asociara con los 3 maestros de la cima de la montaña Buki. A medida que el rayo de luz se acercaba, el hermano mayor Suo se sorprendió. La figura que se acercaba era una cultivadora vestida con túnicas negras, con una apariencia delicada y elegante, sus ojos tan profundos como las aguas de otoño y una figura graciosa y seductora. ¿Pei Yuyan? El hermano mayor Suo la reconoció de inmediato. Una vez habían perseguido a los hermanos Pei cerca de la montaña Buki, pero debido a la intervención de los cultivadores del Palacio de la Llama Partida, Pei Yuyan, herido, había escapado por poco. La cultivadora vestida de negro no parecía estar bien. Al ver al hermano mayor Suo, también se mostró cautelosa y se distanció de él con cautela. Su comportamiento cauteloso hizo bajar la guardia del hermano mayor Suo. Las heridas de esta mujer no parecen leves. Su sentido espiritual confirmó que ella era de hecho la misma Pei Yuyan que había perseguido antes, sin ningún signo de engaño. Al encontrarse con ella inesperadamente mientras estaba herido, el hermano mayor Suo pensó a toda velocidad. Si hubiera estado en plena forma, la habría capturado sin dudarlo. Pero ahora, con menos del 50% de su fuerza, no era el momento adecuado para actuar. Sin embargo, Pei Yuyan también resultó herida, lo que la dejaba vulnerable. Las posibilidades de capturarla con éxito eran altas. Esta situación lo dejó en conflicto. Tener una mujer tan hermosa para servirle durante su recuperación haría que su tiempo escondido fuera mucho más llevadero. Al final, la razón apenas prevaleció. El hermano mayor Suo retiró a regañadientes su sentido espiritual y su mirada. Si la miraba más tiempo, temía no poder resistirse a hacer un movimiento. HMPH. Lascivo. ¿Qué estás mirando? La belleza vestida de negro espetó, disgustada con la mirada inquisitiva del hermano mayor Suo. Su voz, sin embargo, sonaba tímida y sensual, teñida tanto de reproche como de seducción en los oídos del hermano mayor Suo. Por un momento, la mente del hermano mayor Suo vaciló y su corazón ardía de deseo. En su visión, Pei Yuyan apareció de repente seductora, con el cabello despeinado y el vestido medio deshecho, revelando grandes partes de su piel pálida y suave. Espera. Esto es una ilusión. Incluso en su estado debilitado, el hermano mayor Suo rápidamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se mordió con fuerza la lengua. El dolor agudo le ayudó a liberarse de la ilusión. Al instante siguiente, sintió un viento fragante que se dirigía hacia él a una velocidad aterradora, superando incluso a la de un inmortal falso Dan. Fue incluso más rápido que cuando utilizó el escape de sombra de sangre. Tú. Cuando el rostro hermoso y frío se acercó rápidamente, el corazón del hermano mayor Suo dio un vuelco y una indescriptible sensación de absurdo y terror lo invadió. Presa del pánico, activó su barrera protectora y buscó un objeto escondido en su manga. ¡Boom! ¡Crack! La barrera protectora, lo suficientemente fuerte como para soportar los ataques de un cultivador de nivel medio del establecimiento de la fundación, se rompió como una burbuja en el momento en que fue golpeada por su puño delicado. ¡Ah! El hermano mayor Suo gritó de dolor como si lo hubiera golpeado un dragón con forma humana. Todo su cuerpo fue lanzado hacia atrás decenas de Zang, y el impacto casi lo dejó inconsciente, quedando su mente en blanco por un instante. ¡Crack! Sus órganos internos se rompieron y sus huesos se quebraron. A pesar del intenso dolor, tosió sangre y apenas logró conservar la conciencia. Justo cuando estaba a punto de canalizar su maná, se encontró incapaz de hacerlo. Su Dantian estaba completamente sin vida y no respondía. No te molestes en resistirte. Ese golpe ya ha paralizado tu cultivo. Una fría voz femenina llegó a sus oídos. Antes de que su cuerpo pudiera tocar el suelo, fue atrapado por la mano de una mujer. Sus dedos agarraron su cuello mientras le aplicaba un hechizo restrictivo. La belleza vestida de negro flotaba en el aire, con un talismán verde ligeramente grande adherido a sus costillas, emanando energía espiritual que superaba levemente el cuasi tercer rango. La mujer frente a él, disfrazada de Pei Yuyan, era obviamente Lan Chanan usando la máscara de las 100 ilusiones.
Esta vez, para capturar a un cultivador del establecimiento de la fundación que se encontraba gravemente herido, Lan Chanan había intentado un nuevo enfoque. Ese enfoque fue pura velocidad. Usando un talismán de aceleración bien cuidado, su velocidad alcanzó niveles aterradores, y cuando se combinó con su fuerza física de segundo rango, el resultado fue una emboscada altamente efectiva. Incluso si el objetivo tenía un artefacto protector del alma y no le temía al talismán de ilusión del corazón de segundo rango, no había forma de escapar del golpe mortal que venía con la rapidez de un rayo. ¿Quién eres?, preguntó el hermano mayor Suo con desesperación mientras miraba a la hermosa y fría mujer frente a él. Su cultivo había quedado paralizado, y era como un ser mortal jugado por el hechizo de un cultivador inmortal, sintió que su corazón se hundía hasta el fondo de un abismo. Su espíritu se desmoronó al contemplar fijamente a la fría y hermosa mujer que tenía delante. Lo único que quería ahora era saber la verdad. La verdadera Pei Yuyan, incluso si hubiera 10 de ella, no serían rival para esta mujer frente a él. Su fuerza física por sí sola era comparable a la de una bestia demoníaca de segundo rango tardío, y la velocidad que mostraba superaba incluso la de un cultivador falso dan ordinario. «¿Quién soy yo no importa?», dijo fríamente la belleza vestida de negro mientras tocaba el punto de acupuntura mudo del hermano mayor Suo. Luego le quitó la bolsa de almacenamiento y sacó 2 talismanes escondidos en su manga. Ambos talismanes resultaron ser de casi tercer rango, e incluían un talismán de escape y un talismán de ataque. Solo estos 2 talismanes fueron suficientes para compensar a Lan Chanan por las pérdidas que había sufrido en la batalla de hoy. Lan Chanan no revisó de inmediato la bolsa de almacenamiento del hermano mayor Suo. Dada la reputación del pescador nocturno y su trato con el camino recto, su riqueza sin duda superaba la de un cultivador común en la etapa final del establecimiento de la fundación. Después de confirmar que el hermano mayor Suo no tenía otros trucos ocultos, Lan Chanan lo metió en un gran saco de arpillera. Después de limpiar la escena, Lan Chanan abandonó rápidamente el área con el hermano mayor Suo a cuestas. Desde el momento en que apareció hasta el momento en que capturó al hermano mayor Suo, solo habían pasado unas pocas respiraciones de tiempo, y hubo disturbios mínimos durante la breve escaramuza. Lan Chanan había mantenido una estrecha vigilancia con su sentido espiritual, asegurándose de que no hubiera otros cultivadores en las cercanías. Después de volar varios cientos de li, Lan Chanan encontró un lugar apartado donde finalmente comenzó a romper las restricciones de la bolsa de almacenamiento del hermano mayor Suo. Las heridas del hermano mayor Suo eran graves y, por temor a que pudiera morir, Lan Chanan incluso utilizó su técnica Evergreen para tratar sus heridas. No fue por bondad que hizo esto. En esta vida, Lan Chanan había decidido proceder con cautela y no dejar cabos sueltos. Así, cuando estuvo seguro de que el hermano mayor Suo le guardaba rencor y buscaría venganza en el futuro, Lan Chanan no dudó en derribarlo. Incluso sabiendo que el hermano mayor Suo tenía conexiones con el Palacio de la Llama Partida, Lan Chanan no se acobardó. La razón para capturarlo vivo en lugar de matarlo directamente fue parte de una estrategia calculada. Quizás este hombre cometió algún delito en el Palacio de la Llama Partida y, gracias a su pasado de alto nivel, logró salir adelante fingiendo su muerte, y ahora sirve como guante negro para ciertos individuos dentro del palacio, dedujo Lan Chanan de la conversación del hermano mayor Suo con Song Wensu. Dado que el hermano mayor Suo ya no formaba parte oficialmente del Palacio de la Llama Partida, probablemente no había una lámpara del alma ligada a su vida en la secta. Debió de tomar medidas cuidadosas para borrar su rastro. Sin embargo, siempre existe un riesgo, por pequeño que sea. Cuando se trataba de una secta de nivel alma naciente como el Palacio de la Llama Partida, Lan Chanan sabía que tenía que ser meticuloso. Para garantizar que la muerte del hermano mayor Suo no pudiera vincularse con él mismo o con la montaña Buki, Lan Chanan necesitaba ser minucioso. Si el hermano mayor Suo muriera, complicaría las cosas. Pase lo que pase, sería difícil despejar por completo las sospechas de la montaña Buki. Después de todo, acababa de ser perseguido por los maestros de la cima de la montaña Buki y resultó gravemente herido. Pero capturarlo con vida lo cambió todo. Lan Chanan ahora podía controlar el momento y el lugar de la muerte del hermano mayor Suo. Incluso podría organizar cuidadosamente las circunstancias para asegurar que alguien más asumiera la culpa por él. 0% y párrafo 1/142. La restricción en la bolsa de almacenamiento del hermano mayor Suo se rompió rápidamente.
Lan Chanan comenzó a inventariar los artículos que había en el interior, revisando cuidadosamente cualquier cosa sospechosa. Aparte de un talismán de comunicación de segundo rango, no había otros dispositivos de rastreo. Este talismán no tenía capacidad de rastreo de ubicación. Por ahora, no puede destruirse, ya que el talismán correspondiente lo detectaría. Había menos piedras espirituales de las que Lan Chanan esperaba, solo unos pocos miles. Sin embargo, los recursos que contenía superaron con creces sus expectativas. Además del prototipo del tesoro mágico dorado, había 2 armas mágicas de grado supremo, una para el ataque y otra para la defensa, ambas de la más alta calidad en sus respectivas categorías. ¿Son estos materiales para la píldora de condensación de cristal? Lan Chanan se sorprendió mucho con los ingredientes de la píldora de condensación de cristal. Anteriormente, durante su conversación con Song Wensu, el hermano mayor Suo mencionó que solo había reunido alrededor del 30% de los materiales necesarios para la píldora de condensación de cristal. Sin embargo, la realidad era que había reunido más del 70% de los ingredientes necesarios. Lo que faltaba era un ingrediente principal clave y 2 o 3 materiales más. Entre las hierbas auxiliares, la más valiosa, el dátil de esencia de fuego, ya se había obtenido y se guardaba en una caja de jade. No es de extrañar que al hermano mayor Suo no le quedaran muchas piedras espirituales. Reunir el 70% de los materiales para la píldora de condensación de cristal, adquirir un prototipo de tesoro mágico y obtener talismanes de casi tercer rango había consumido una gran cantidad de recursos. Además, tuvo que entregar una parte de las piedras espirituales que había saqueado. Menos mal que decidí acabar con él. Con estos materiales, si encuentro las conexiones adecuadas, ya estoy calificado para colaborar en el refinamiento de la píldora de condensación de cristal. Lan Chanan se alegró de haber tomado la decisión de no dejar cabos sueltos. Si el hermano mayor Suo hubiera formado con éxito su núcleo, las consecuencias habrían sido nefastas. Aunque Lan Chanan estimaba que Suo probablemente solo alcanzaría un falso Dan, un enemigo de nivel falso Dan en campo abierto era una cosa, un adversario oculto acechando en las sombras, esperando la oportunidad de vengarse, era una amenaza completamente distinta. Capturar al hermano mayor Suo en secreto fue la mejor decisión que Lan Chanan tomó esta noche. El mayor beneficio no fueron solo los recursos que ahora podía reclamar. Si se hubiera asociado con hadas y para matar a Suo, se habrían arriesgado a ofender a los cultivadores del Palacio de la Llama Partida, dejando atrás peligros ocultos desconocidos. Una hora después, Lan Chanan regresó al lago donde tuvo lugar la batalla y se encontró con el hada Si. Este era el punto de encuentro acordado. Compañero daoísta Lan, ¿encontró algo?, preguntó el hada Si, que había llegado antes que él. Lan Chanan negó con la cabeza. Encontré algunas pistas, pero tras seguirlas, no encontré nada valioso. Después, me encontré con la excavadora de tierra, pero esta tampoco pudo rastrear al objetivo. Ese pescador nocturno es realmente hábil en el rastreo y el engaño. Parece que nos han engañado a todos, dijo Hada Si, reconociendo que ella tampoco había descubierto nada. Sin embargo, dadas sus graves heridas y el daño a su esperanza de vida, es poco probable que se atreva a acercarse a la montaña Buki nuevamente en el corto plazo. La batalla de hoy hirió gravemente al infame pescador nocturno y mató a 2 bandidos en el reino del establecimiento de la fundación, reafirmando así el poder disuasorio de la montaña Buki. En el futuro, la mayoría de los cultivadores rebeldes tendrían que pensárselo 2 veces antes de intentar robar cerca de la montaña. Compañero daoísta Lan, aquí está el botín de la matanza de los 2 cultivadores rebeldes del establecimiento de la fundación. Repartámoslo en partes iguales. El hada Si sacó 2 bolsas de almacenamiento y mostró las piedras espirituales y otros objetos que contenían. La riqueza de los 2 cultivadores renegados muertos era modesta, pero aún contaban con 2 armas mágicas de grado supremo, además de otras armas mágicas, píldoras y talismanes. Estos fueron suficientes para cubrir sus pérdidas en batalla e incluso generar una pequeña ganancia. Las aparentes pérdidas de Lan Chanan incluyeron la marioneta de segundo rango de grado medio autodestruida, un arma mágica de grado supremo dañada y varios talismanes. Desde la perspectiva del hada Si, su contribución fue nada desdeñable, de ahí su propuesta de dividir el botín equitativamente. Hada Si,
debería tomar solo el 30% como máximo. Fuiste la fuerza principal en la batalla de esta noche, gastaste valiosos tesoros talismán, y este asunto comenzó por culpa de Bin Jun. Lan Chanan insistió en reducir su parte del botín. Considerando la contribución de la excavadora de tierra, sus esfuerzos no fueron mucho menores que los del Abasi. Sin embargo, el Abasi los había ayudado a él y a Mu Bin-jun por su propio favor, lo cual era significativo. Si no hubiera herido gravemente al hermano mayor Su, Lan Chanan no habría podido capturar a este conocido experto del difunto establecimiento de la fundación tan fácilmente. Tras varias idas y venidas, Abasi aceptó quedarse con el 60% del botín, obteniendo una buena ganancia. Miró a Lan Chanan con cierta admiración. Normalmente, Lan Chanan era justo en sus tratos, nunca aceptaba más ni menos de lo que le correspondía. Pero ella no esperaba que fuera tan generoso cuando realmente importaba. Cuando Lan Chanan y Abasi regresaron a la montaña Buki, apenas estaba amaneciendo. Lan Chanan no había traído consigo al hermano mayor capturado Su. En primer lugar, llevar a una persona viva era incómodo, sobre todo porque no podía guardarse en una bolsa como un cadáver. En segundo lugar, quería evitar cualquier imprevisto que pudiera delatarlo. Un cultivador rebelde notorio como el pescador nocturno podría atraer la atención de los cultivadores falso Dan de una secta. Lan Chanan encargó a la excavadora de tierra que vigilara al hermano mayor Su, ocultándolo bajo tierra cerca de la montaña Buki. Con su cultivo reducido y heridas graves, Su no representaba ninguna amenaza. Tío Lan. En el pico Tortuga Pequeña, Mu Bin-jun se encontraba en la cima de la montaña con el rostro lleno de preocupación. Al ver regresar la figura familiar vestida de blanco, su sonrisa floreció como nieve derritiéndose en invierno. Abasi, compañero daoísta Lan. Ye-fei llegó desde el pico de la píldora pequeña. Los tres maestros de la cima, junto con Mu Bin-jun, se reunieron en la mansión cueva en el pico Pequeña Tortuga. Tras enterarse de la situación, Ye-fei no objetó las acciones privadas de Lan Chanan y el Abasi. Después de todo, cazar cultivadores rebeldes era inherentemente arriesgado, y al ser su fuerza más débil, lo más lógico era que permaneciera en la montaña Buki. Ustedes dos tomaron la decisión correcta. Después del regreso de la señorita Bin-jun, inspeccioné la montaña Buki e identifiqué a un espía de un cultivador rebelde. ¿Un espía?, preguntó Lan Chanan, sabiendo que si los tres maestros de la cima se hubieran ido juntos, sus movimientos podrían haber alertado al pescador nocturno. El espía era un cultivador de refinamiento de etapa avanzada, experto en el camuflaje, que había reemplazado a uno de los cultivadores sirvientes afiliados a Pico Pequeña Píldora. Ye-fei explicó los detalles. Como solo era un cultivador de refinamiento de Lan Chanan no le prestó mucha atención. La montaña Buki, al ser un pequeño centro comercial, no podía aislarse por completo del mundo exterior, y los tres maestros de la cima aún necesitaban trabajadores. Los cultivadores afiliados de los tres picos principales no pudieron evitar por completo la presencia de espías. Además de ellos, los invitados que visitaban la montaña también podían asumir esta función. Lan Chanan solo necesitaba asegurarse de que no hubiera problemas en su propio pico Pequeña Tortuga. Hay una negligencia por parte de la administradora de la montaña Buki, Lan Lin, y considerando que ella ya es anciana y ha servido a la montaña durante la mayor parte de su vida, podría ser mejor despedirla, sugirió el Abasi. Lan Chanan y Ye-fei no pusieron objeciones. La mayordoma era una sirvienta de confianza elegida por Lin Ye, la anterior dueña del pico de la píldora pequeña. En los últimos años, había envejecido considerablemente y sus funciones habían sido asumidas principalmente por sus descendientes. Media hora después concluyó la reunión. En la mansión cueva en el pico Pequeña Tortuga, Lan Chanan y Mu Bin-jun estaban sentados uno frente al otro. Sobre lo de anoche, el tío Lan no te pidió permiso, dijo Lan Chanan, expresando su disculpa. Para entonces, Mu Bin-jun debía de haberse dado cuenta de la verdad, que la habían usado como cebo. Lan Chanan decidió ser sincera al respecto para evitar cualquier resentimiento persistente. Anoche, cuando el tío Lan y el Abasi llegaron a tiempo, ya lo había adivinado, dijo Mu Bin-jun, con los labios ligeramente fruncidos y una expresión serena, aunque teñida con un toque de agravio. El tío Lan lo hizo por mi bien, para eliminar cualquier amenaza futura.
Si no hubieras actuado, no habría sobrevivido. Mu Binjun comprendió la situación en su conjunto, aunque no pudo evitar sentirse algo incómoda. Me alegra que lo entiendas, respondió Lan Chanan con una sonrisa. En realidad, ninguno de los dos se debía nada. Lan Chanan había salvado a Mu Binjun, pero también la había usado como cebo, resolviendo una amenaza importante y obteniendo una recompensa sustancial. Entonces, el tío Lan no me retuvo durante la noche porque quería atraer al pescador nocturno, dijo Mu Binjun, con los ojos brillantes mientras estudiaba seriamente a Lan Chanan, claramente preocupada por este punto. Cierto, admitió Lan Chanan. Esa era, sin duda, la razón principal. Anoche, había encontrado una excusa para no dejar que Mu Binjun pasara la noche en su cueva. Entonces, al tío Lan no le importa si me quedo a pasar la noche en tu casa, dijo Mu Binjun con una suave sonrisa, sus hoyuelos apareciendo mientras hablaba. Lan Chanan dudó un momento y añadió rápidamente, solo ocasionalmente. Cada pico de la montaña Buki está destinado a un solo cultivador del establecimiento de la fundación. Mu Binjun asintió. Entiendo las reglas de la montaña Buki, pero si un visitante del establecimiento de la fundación no cultiva y no supone una carga adicional para la vena espiritual, no debería ser un problema. Lan Chanan se quedó sin palabras, sorprendido de que Mu Binjun hubiera encontrado semejante escapatoria. Ese día, Mu Binjun pareció volver a su antiguo papel de sirvienta, atendiendo con calma y alegría los asuntos de Pico Pequeña Tortuga, manteniéndose ocupada durante todo el día. Esa noche, pasó la noche en la cueva de Pico Pequeña Tortuga, durmiendo en la habitación que había ocupado años atrás. A la mañana siguiente, Mu Binjun se levantó temprano. Después de mucha deliberación, finalmente reunió el coraje para sacar una carta que había escrito personalmente y la colocó debajo de su almohada. Si Lan Chanan entraba en su habitación, podría encontrar la carta. Si no, quizá nunca la viera. Dejar la carta atrás hizo que su corazón se acelerara y sus mejillas se sonrojaran ligeramente. Al amanecer, cuando el sol comenzó a salir, Mu Binjun se despidió. Lan Chanan no intentó detenerla ni entró en su habitación. Capítulo 174. Malas noticias desde el frente, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% párrafo 1 diagonal 90. Después de que Mu Binjun se fue, Lan Chanan comenzó a considerar cómo manejar el asunto del hermano mayor Su. Ya había analizado la situación. El hermano mayor Su había sido eliminado de la lista del Palacio de la Llama Partida, por lo que probablemente no había ninguna lámpara de almas relacionada con él dentro de la secta. Sin embargo, esta persona, como el guante negro de los cultivadores del Palacio de la Llama Partida, podría tener conexiones con los superiores de la secta, y no se podía descartar la posibilidad de que existieran otros medios para detectar su muerte. Como mínimo, el hermano mayor Su no podía morir en ese momento. Sería mejor que reapareciera en el futuro, en un contexto diferente, antes de encontrar su fin. De esta manera, se rompería cualquier conexión entre su muerte y la montaña Buki o Lan Chanan. En cuanto a encontrar a alguien más que asumiera la culpa, eso podía dejarse al azar, no había necesidad de forzarlo, ya que eso podría empeorar las cosas. Dentro de 6 meses, decidió Lan Chanan. Fijó una fecha límite para la muerte de Su, al menos 6 meses, o incluso un año. El botín del hermano mayor Su era valioso, pero pocos fueron de uso inmediato para Lan Chanan. El prototipo del tesoro mágico dorado, por ejemplo, era claramente un objeto robado y no podía usarse abiertamente. Lan Chanan ya poseía un prototipo de tesoro mágico que había cultivado y perfeccionado durante muchos años, que le convenía más y consumía menos recursos. Generalmente, solo aquellos con las profundas reservas de maná de un cultivador de la última etapa del establecimiento de la fundación o un sentido espiritual excepcional podrían manejar eficazmente un prototipo de tesoro mágico. Los 2 talismanes de cuasi tercer rango, uno ofensivo y otro de escape, fueron valiosas adiciones a la colección de talismanes de Lan Chanan. Sin embargo, estos talismanes de cuasi tercer rango no eran adecuados para la crianza debido a los diferentes métodos y materiales empleados en su creación. Los talismanes de rango cuasi tercer, que corresponden a falso Dan, normalmente se crean de 2 maneras. Una de ellas es la falta de artesanía, donde se utilizan materiales de tercer rango para crear a la fuerza un talismán de cuasi tercer rango degradado.
La otra es a través de una artesanía apropiada usando el cuero o piel de una bestia demoníaca pseudo de tercer rango. La promoción de una bestia demoníaca al tercer rango era similar a la formación del núcleo de un humano, donde el núcleo interno tenía que condensarse dentro del cuerpo. Si el núcleo interno es de calidad inferior, la bestia se considera una bestia demoníaca pseudo de tercer rango, muy parecida a un cultivador humano falso Dan. En cuanto a los materiales para la píldora de condensación de cristal, si alguna vez tengo la oportunidad de refinarla, podría considerar darle las píldoras adicionales a la excavadora de tierra, reflexionó Lan Chanan. Las bestias demoníacas ascienden al tercer rango formando un núcleo interno, al igual que los cultivadores humanos. Por lo tanto, la píldora de condensación de cristal también podría ser útil para la excavadora de tierra. Aunque la píldora de condensación de cristal está diseñada específicamente para cultivadores humanos, sería menos efectiva para las bestias demoníacas. Cuanto más parecida sea la fisiología de una bestia demoníaca a la de los humanos, más efectiva será la píldora. Dado que muchos medicamentos humanos se prueban en ratones, la excavadora probablemente se beneficiaría significativamente de la píldora de condensación de cristal. En el pasado, Lan Chanan no había considerado sus propias perspectivas de formar un núcleo, y solo se esperaba que la excavadora de tierra alcanzara el pseudo tercer rango. Sin embargo, si hubiera suficientes píldoras de condensación de cristal en el futuro, la excavadora de tierra podría asegurar un pseudo núcleo como mínimo, con una pequeña posibilidad de convertirse en un verdadero gran demonio de tercer rango. Actualmente, el hermano mayor Su estaba atado en una cámara subterránea cerca del borde norte de la montaña Buki. La roca subterránea proporcionaba un fuerte aislamiento de la detección del sentido espiritual. Sin conocer la ubicación exacta, ni siquiera un inmortal de formación del núcleo que volara cerca podría detectarlo. La excavadora de tierra estaba a cargo de proteger a Su, manteniéndolo nutrido con píldoras de ayuno. Con las restricciones impuestas, Su ni siquiera podía suicidarse. Lan Chanan consideró interrogar a Su, pero dado que el pescador nocturno había sido avistado recientemente y los cultivadores del Palacio de la Llama Partida podrían visitarlo pronto, decidió posponer el interrogatorio. 3 días después, Song Wensu llegó a la montaña Buki con otros 2 cultivadores del Palacio de la Llama Partida para recopilar información y rastrear al pescador nocturno. Los 3 maestros de la cima de la montaña Buki cooperaron plenamente y proporcionaron todas las pistas que tenían. Lan Chanan y Adasi relataron verazmente los acontecimientos de esa noche, aunque Lan Chanan omitió la parte donde capturó y mató al hermano mayor Su. Una vez finalizadas las formalidades, Song Wensu se quedó como invitado en el pico Pequeña Tortuga, acompañado por los 3 maestros de la cima. Compañero daoísta Lan, el pescador nocturno ha atacado de nuevo cerca de la montaña Buki, casi hiriéndolo, es culpa mía. En privado, Song Wensu se disculpó, bajando ligeramente el tono. Lan Chanan le había proporcionado previamente piedras espirituales para mejorar la seguridad alrededor de la montaña Buki, por lo que tenían cierta relación. La humildad de Song Wensu le valió la simpatía de Adasi y Yefei. Los cultivadores del Palacio de la Llama Partida solían tener una posición superior a la de los cultivadores despreocupados, y rara vez mostraban tal cortesía. Compañero daoísta Son, te estás exigiendo demasiado. Vivimos tiempos inusuales y tu secta tiene pocos recursos, respondió Lan Chanan con cortesía. Si no hubiera sabido la verdad, es posible que las palabras de Song Wensu lo hubieran influenciado por un momento. Tengan la seguridad, 3 maestros de la cima, que reforzaré aún más las patrullas alrededor de la montaña Buki. Les aseguró Song Wensu. Por cierto, el Palacio de la Llama Saliente planea aumentar la recompensa por el pescador nocturno. ¿Les interesa participar?, añadió con indiferencia tras una charla informal. Solo Lan Chanan entendió que Song Wensu había venido a probar las aguas con estas palabras. ¡Ay! No tengo la confianza para capturar a un bandido tan notorio. Esa noche, cuando atrajimos a los cultivadores rebeldes, no teníamos ni idea de quién era. Ahora, tendré suerte si no busca venganza, respondió Lan Chanan con una sonrisa irónica. El Adasi añadió con pesar, perdimos nuestra oportunidad esa noche cuando escapó gravemente herido. Ahora que está de guardia, capturarlo será aún más difícil. Song Wensu mantuvo su expresión neutral, señalando que los 3 maestros máximos no tenían intención de seguir adelante con el asunto.
Después de estar sentado en el pico de la pequeña tortuga durante otro cuarto de hora, Song Wensu se levantó para despedirse. Los 3 maestros de la cima lo escoltaron fuera de la cueva. Ye Fei comentó: este compañero daoísta Son es verdaderamente un hombre refinado y amable, para nada altivo a pesar de su estatus. Es alguien con quien vale la pena entablar amistad. Lan Chanan asintió con una sonrisa pero no continuó la conversación. Ada sí, quien tenía una relación más profunda con él, presentía que algo había cambiado. Aunque Lan Chanan se mantuvo tan cortés como siempre, parecía menos interesado en cultivar una amistad con Song Wensu que antes. Medio mes después de que los cultivadores del Palacio de la Llama Partida se fueran, Lan Chanan finalmente visitó la cámara subterránea al norte de la montaña Buki para interrogar al hermano mayor Su. En la oscura cueva subterránea, el hermano mayor Su estaba pálido, con los ojos hundidos y la mirada perdida. Al ver a Lan Chanan, sus pupilas se contrajeron, pero no mostró sorpresa. Durante los últimos días, mientras estaba custodiado por la excavadora de tierra, Su había especulado sobre esta posibilidad. Lan Chanan liberó algunas de las restricciones que le pesaban y le permitió hablar. Hermano Su, si respondes mis preguntas honestamente, te daré una muerte rápida, dijo Lan Chanan sin rodeos. Lan Chanan, ¿sabes quién soy? Si tienes agallas, mátame. Cuando lo hagas, toda la montaña Buki será enterrada conmigo, se burló Su, con una expresión fría y amenazante. ¡Qué declaración tan atrevida!, comentó Lan Chanan, ligeramente sorprendido. ¿De verdad este hombre contaba con un respaldo tan poderoso? ¡Ja! Si tuvieras ese poder, ¿por qué te esconderías y vagarías como un cultivador solitario? HMPH. Soy descendiente de un anciano del Palacio de la Llama Partida. Si no me crees, pregúntale a Song Wensu, replicó Su con sarcasmo. ¿El descendiente de un anciano del Palacio de la Llama Partida? No he oído hablar de ningún anciano con el apellido Su, respondió Lan Chanan con escepticismo. Los ancianos del Palacio de la Llama Partida, que al menos eran inmortales de la formación del núcleo, servían principalmente como ancianos comunes o de sectas externas. Los ancianos del núcleo eran escasos, y Lan Chanan, tras un siglo de cultivo en el reino de Liang, conocía a la mayoría de estas figuras. Su guardó silencio, ya sea por algún secreto inconfesable o porque intentaba deliberadamente crear un aire de misterio. No dio más detalles sobre sus antecedentes. Lan Chanan decidió no usar la fuerza por ahora. Las heridas de Su eran graves, y con su cultivo reducido, era prácticamente un mortal. Su cuerpo no podía soportar la tortura. Pero Lan Chanan tenía otras formas de extraer la información además de la tortura. Varios días después, Lan Chanan dejó de darle pastillas de ayuno a Su, permitiendo que el hambre y la debilidad nublaran su mente. En este estado, Lan Chanan usó un hechizo de encantamiento del alma en Su, que rápidamente tuvo efecto. ¡Sas! En cuestión de instantes, Su despertó del hechizo. A pesar de su estado de debilidad, su fuerza de voluntad, perfeccionada durante años como cultivador en la cima del establecimiento de la fundación, le permitió liberarse rápidamente. ¿Quién eres? Un cultivador en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación con un sentido espiritual tan poderoso. Su, empapado en sudor frío, miraba a Lan Chanan con incredulidad. En el Palacio de la Llama Partida, solo aquellos con semillas de dorado Dan podían tener sentidos espirituales tan fuertes en la última etapa del establecimiento de la fundación. Lan Chanan simplemente sonrió sin responder. Le dio a Su otra píldora de ayuno, reaplicando las restricciones para asegurarse de que no se le escapara nada. En ese breve momento, usando el hechizo de encantamiento del alma, Lan Chanan extrajo varias piezas cruciales de información de Su. De regreso en el pico Pequeña Tortuga, Lan Chanan pasó un largo tiempo pensando profundamente. El verdadero nombre de Su era Su Yanping, y de hecho era el bisnieto de un poderoso anciano del Palacio de la Llama Partida. Hace muchos años, Su cometió un grave delito dentro de la secta. Usó amenazas y coerción para profanar a varias discípulas, incluyendo a una discípula interna de Falso Dan. Cuando estalló el escándalo, Su huyó para evitar el castigo. El anciano, conocido por su férreo apego a la justicia, había declarado que cumpliría la ley incluso si eso significaba ejecutar a sus propios parientes. Finalmente,
el equipo policial del Palacio de la Llama Saliente afirmó haber asesinado a Su, poniendo fin al asunto. Desde entonces, Su había sido borrado de los registros del Palacio de la Llama Partida, viviendo bajo identidades falsas y operando en las áreas grises, coludiendo con los cultivadores del Palacio de la Llama Partida como un guante negro. Según Su, el anciano nunca tuvo la intención de protegerlo. En cambio, fue un subdirector del Salón de la Aplicación de la Ley quien, posiblemente para congraciarse con el anciano o por algún otro motivo, se encargó de rescatar a Su en secreto. Este subdirector del salón resultó ser pariente de Song Wensu. A lo largo de los años, Su había canalizado una parte significativa de su riqueza saqueada y capturado cultivadoras como tributos para este maestro adjunto del salón. El bisnieto de un anciano de la formación del núcleo. Esa es una conexión, pero no insuperable. Tras descubrir la verdad, Lan Chanan sintió aprensión y tranquilidad a la vez. Los antecedentes de Su eran ciertamente significativos, pero distaban mucho de ser invencible. Su estatus era muy inferior al de los discípulos personales del maestro del Palacio de la Llama Partida, los ancianos de la ley y similares. Por otro lado, el verdadero monarca del alma naciente del Palacio de la Llama que se va, era un anciano supremo que básicamente no preguntaba sobre los asuntos mundanos de la secta. Si Su hubiera estado directamente relacionado con un verdadero monarca del alma naciente o un discípulo personal con conexiones más allá de la experiencia de cultivo de la vida anterior de Lan Chanan, ni siquiera pensaría en ello y simplemente huiría, posiblemente incluso abandonaría el reino Lian por completo. Pasaron 2 meses en un abrir y cerrar de ojos. No hubo respuesta del Palacio de la Llama Partida con respecto a Su, aunque Song Wensu de hecho aumentó las patrullas alrededor de la montaña Buki, mejorando la seguridad en el área. Un día, Lan Chanan recibió una carta del Valle Hinjun. San Tiesan y Lin Lu estaban librando una batalla en un país vecino, y la carta era de Cao Siyao. En su carta, Cao Siyao insinuó que la secta se estaba preparando para reclutar un segundo grupo de cultivadores para el esfuerzo de guerra en el reino Fen. Lan Chanan supuso que Cao Siyao tenía miedo de estar en la lista de cultivadores que serían reclutados para el segundo grupo. Al mismo tiempo, la carta también traía malas noticias, posiblemente incluso catastróficas, desde el frente del reino Fen. Semi-diagonal 176 capítulo 175. La situación en el reino Fen símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chuck Play-Circle reproducción 0%. Párrafo 1/diagonal 129. Un equipo de cultivadores del Valle Hinjun fue emboscado por cultivadores enemigos mientras exploraban dentro de las fronteras del reino Fen. Los emboscadores superaban en número al equipo del Valle Hinjun 3-1, y el líder de la emboscada era un gran cultivador de la etapa tardía del establecimiento de la fundación. En ese momento, casi todo el equipo de varias docenas de cultivadores fue rodeado y aniquilado, y los 3 cultivadores del establecimiento de la fundación que lideraban el equipo, ninguno de ellos regresó. Lin Lu, desafortunadamente, estaba en ese equipo de cultivadores. En su carta, Cao Siyao describió la situación. Lin Lu no murió de inmediato. Apenas logró romper el cerco con un talismán de escape de alta calidad, pero fue perseguido sin descanso por el gran cultivador en la etapa avanzada del establecimiento de la fundación. Después de esa batalla, Lin Lu nunca regresó y desapareció del campo de batalla del reino Fen. Después de eso, San Tiesan buscó y preguntó muchas veces, pero no encontró rastro de él. Lan Chanan suspiró interiormente, sabiendo que en tales situaciones, las posibilidades de supervivencia eran escasas. Un cultivador de fuerza promedio en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, atrapado en lo profundo del territorio enemigo durante una guerra de cultivo y siendo perseguido, probablemente nunca regresaría si no hubiera regresado poco después del encuentro. A nivel personal, Lan Chanan sintió arrepentimiento, e incluso un poco de tristeza. Después de todo, Lin Lu había sido un joven respetuoso durante muchos años. Pero desde una perspectiva neutral, o desde el punto de vista de los cultivadores del reino Fen, este evento no merecía simpatía. Después de todo, Lin Lu y la secta del reino Lian a la que pertenecía eran los invasores. Me pregunto cómo será la situación actual en el campo de batalla del reino Fen, reflexionó Lan Chanan. Siempre había estado muy atento a la situación general del mundo del cultivo. Incluso si Cao Siyao supiera detalles específicos sobre el campo de batalla, no sería apropiado que los revelara en una carta.
Al final de la carta, Cao Siyao mencionó que no podía abandonar su secta fácilmente y esperaba que Lan Chanan pudiera visitar el valle Hinjun. Lan Chanan dedujo de esto que Cao Siyao probablemente estaba en la lista para la segunda ola de expediciones de la secta y había entrado en el estado bloqueado de preparación de guerra, lo que le dificultaba salir libremente del valle Hinjun. Como amiga cultivadora a quien conocía desde hacía más de 100 años, Lan Chanan inevitablemente sintió cierta preocupación por esta aliada. En una guerra de cultivo, la supervivencia dependía no solo de la fuerza, sino también de la situación más amplia en el campo de batalla y de una buena dosis de suerte. Al día siguiente de recibir la carta, Lan Chanan abandonó discretamente la montaña Buki y voló hacia la parte occidental del reino Lian. 7 u 8 días después, Lan Chanan, montado en un rayo de luz verde, llegó a las puertas del valle Hinjun. En comparación con antes, la atmósfera en el valle Hinjun era más pesada, y la mayoría de los cultivadores de la secta que iban y venían parecían tener una sensación de urgencia. Después de ser informado de su llegada, Cao Siyao salió de la puerta de la montaña para saludarlo. El viento de la montaña agitaba su vestido blanco, acentuando su figura grácil y elegante. Cao Siyao aparentaba unos 27 o 28 años. Llevaba una horquilla con forma de fénix y sus rasgos, delicados como una pintura, destilaban una belleza refinada y etérea. Parecía incluso más elegante y serena que en años anteriores, o incluso cuando había entrado por primera vez en la etapa de establecimiento de la fundación. Compañero daoísta Lan, has venido. Compañero daoísta Cao. Los dos intercambiaron una mirada y una sonrisa, asintiendo sin involucrarse en excesivas conversaciones triviales o formalidades. Lan Chanan y Cao Siyao volaron uno al lado del otro y entraron en la cueva de este último. En el centro de la cueva había un estanque de lotos, cuya fragancia impregnaba el aire, con pabellones y terrazas conectados a su alrededor. Compañero daoísta Lan, esta vez tengo que agradecerle por venir. Cao Siyao despidió a sus sirvientes con gracia y preparó una tetera de té espiritual para Lan Chanan usando el agua del manantial de la montaña que fluía a través de su cueva. Después de charlar ociosamente por un rato, la conversación naturalmente giró hacia la lamentable noticia de la trampa de Lin Lu en el campo de batalla del reino Feng. Según la información disponible, las posibilidades de supervivencia de Lin Lu eran escasas. Incluso si por algún milagro sobreviviera, probablemente sería capturado y su destino no sería favorable. Después, Lan Chanan fue directo al grano y preguntó sobre la situación actual en el campo de batalla del reino Feng. Cao Siyao reflexionó un momento y luego dijo, hace 2 años, las sectas del reino de Lian reunieron varias fuerzas. La primera oleada de ejércitos de cultivadores invadió el reino de Feng por la retaguardia, avanzando de sur a norte. Al principio de la guerra, el reino de Feng luchaba en 2 frentes y luchaba por responder. Las fuerzas de cultivo en la retaguardia fueron derrotadas repetidamente. La primera parte de su relato era de conocimiento común entre quienes seguían el campo de batalla. La campaña inicial del reino de Lian fue relativamente exitosa. Capturó ciudades inmortales y campos espirituales y se apoderó de muchos recursos. Una serie de victorias levantaron la moral del pueblo. Sin embargo, el reino Feng es vasto, con numerosas fuerzas de cultivo, y sus cimientos superan con creces los del reino Lian. A medida que la primera oleada de ejércitos de cultivadores se adentraba más en el reino Feng, se encontró con una resistencia considerable. Si las fuerzas de cultivo enemigas no lograban la victoria en un enfrentamiento directo, adoptaban una estrategia de tierra arrasada. Los ejércitos del reino de Lian a menudo se veían atacados por la retaguardia, emboscados o sus puntos de suministro atacados por los cultivadores. La voz de Cao Siyao era clara y agradable, pero su tono se volvió más serio. Cuando un país pequeño invade un país grande, también existe una disparidad en los fundamentos de sus civilizaciones de cultivo. Lan Chanan pensó para sí mismo, sin sorprenderse por la situación actual. El territorio del reino Feng era mucho más grande que el de Yan y Lian juntos. Su profundidad estratégica era enorme. Su herencia y la ventaja de luchar en su propio suelo estaban a favor del reino Feng. Además de las 3 fuerzas existentes de nivel alma naciente, el reino Feng tenía muchas otras sectas poderosas, y la fuerza de sus familias de cultivo superaba con creces la del reino Lian. ¿Ha tomado acción el verdadero monarca del alma naciente del Palacio de la Llama Partida?, preguntó Lan Chanan.
Los pocos cultivadores del alma naciente que quedaban en el reino Feng estaban siendo restringidos por Chu Tianfen desde el frente y los verdaderos monarcas del alma naciente del reino Chen, lo que hacía poco probable que intervinieran directamente en la guerra. Se dice que el verdadero monarca intervino una vez, capturando una importante ciudad inmortal. Sin embargo, debido a ciertas preocupaciones, no han intervenido directamente en la guerra desde entonces. Respondió Zhao Siyao. ¿Ciertas preocupaciones? El rostro de Lan Chanan mostró un rastro de duda. Lo único que podría causar que un verdadero monarca del alma naciente tuviera preocupaciones sería una amenaza de un poder equivalente. El reino Feng no podía permitirse el lujo de desplegar un cultivador del alma naciente en el frente durante demasiado tiempo para contrarrestar la invasión de las sectas del reino Liang. De lo contrario, un alma naciente en etapa temprana que se quedara solo durante un largo periodo podría ser atacado por sorpresa por Chu Tianfen, e incluso si solo resultara gravemente herido, tendría un gran impacto en la situación general. Hay rumores de que este asunto está relacionado con el cultivador de espadas del Valle de la Espada de Sangre del reino Feng, cuyo cuerpo físico fue destruido y huyó con su alma naciente. Zhao Siyao no parecía muy seguro, ya que esto se basaba en rumores no verificados. El Valle de la Espada de Sangre, ubicado en un área ligeramente remota del reino Feng, una vez fue atacado por Chu Tianfen del reino Yan en colaboración con sectas del reino Chen. El cultivador de espadas del Valle de la Espada Sangrienta fue una vez el alma naciente número 1 del reino Feng, el más poderoso. Cuando Chu Tianfen, quien se encontraba en la etapa intermedia del alma naciente, atacó, esta persona incluso tomó la iniciativa de confrontarlo, causándole algunas heridas. El alma naciente de ese cultivador de espadas huyó y se rumorea que se esconde tras bastidores, comandando los restos del Valle de la Espada Sangrienta. El Valle de la Espada Sangrienta ha recibido el apoyo de las otras dos sectas del alma naciente, y acechan y defienden la zona sur del reino Feng. Al escuchar esto, Lan Chanan obtuvo una comprensión más clara de la situación del frente. El líder del Valle de la Espada de Sangre, cuya alma naciente había escapado, claramente no era un cultivador de alma naciente común y corriente en etapa temprana. Si su secta contaba con un cultivador en la formación del núcleo avanzado que cultivara una técnica similar, el alma naciente podría potencialmente apoderarse de ese cuerpo. No habría necesidad de enfrentarse directamente al monarca verdadero del alma naciente del Palacio de la Llama Partida. En cambio, podrían lanzar ataques sorpresa, devastadores para cualquiera por debajo del reino del alma naciente. Con este verdadero monarca del alma naciente orquestando las cosas detrás de escena, la respuesta del reino Feng a la estrategia de invasión del reino Liang se vio significativamente reforzada. Incluso existía la posibilidad de que el cultivador de espadas del Valle de la Espada de Sangre hubiera llegado a algún tipo de entendimiento tácito con el monarca verdadero del alma naciente del Palacio de la Llama que partía, limitando cómo y cuándo actuarían uno contra el otro. En general, las sectas del reino Liang siguen a la ofensiva, pero la situación ya no es tan favorable. Después de discutir el campo de batalla del país vecino, Zhao Siyao mencionó su propia situación. Ella era parte del segundo grupo de cultivadores de secta enviados, tenía un rango más alto debido a su estado de establecimiento de la fundación en etapa tardía, con responsabilidades mayores que las de Lin Lu. Al invadir un país vecino coexistían oportunidades y riesgos. Desde la fase inicial de la expedición, las oportunidades superaron claramente los peligros. Como mínimo, el reino de Liang sufrió menos bajas que el reino de Feng. Algunos de los cultivadores invasores del reino Liang habían adquirido recursos y riquezas que les habría llevado varias vidas acumular. Esto incluía las técnicas de herencia y los artefactos preciados de algunas facciones, así como las fortunas personales y los secretos de cultivadores individuales. Durante la guerra, el número de cultivadores que lograron superar los cuellos de botella aumentó varias veces en comparación con tiempos normales. El requisito previo para todo esto era sobrevivir. Al igual que San Tiesan, Zhao Siyao también tenía una fuerte demanda de suministros bélicos de alta calidad. Para comprar los talismanes y marionetas de alta calidad del compañero daoísta Lan, Siyao ha acumulado piedras espirituales durante años, incluidas las destinadas a la formación del núcleo. Los ojos claros y brillantes de Zhao Siyao contenían un atisbo de expectación. Durante el siglo pasado, cada vez que obtenía talismanes o marionetas de Lan Chanan en momentos clave, superaban sus expectativas y resultaban bastante útiles.
Bueno, veamos que tan bien preparado está el compañero daoísta Zhao. Lan Chanan sonrió levemente. Confiaba un poco más en Zhao Siyao y podía mostrar algunos materiales estratégicos que superaban el estándar. Durante la transacción que siguió, Zhao Siyao se lamentó de que no tenía suficientes piedras espirituales. Lan Chanan ofrecía únicamente talismanes de alta calidad, incluidos los de segundo rango de primer nivel e incluso talismanes de casi tercer grado. Algunos de estos talismanes tenían habilidades únicas y eran extremadamente raros en el mercado. En términos de marionetas, presentó una marioneta superior de segundo rango, capaz de contener a un cultivador de establecimiento de la fundación en etapa tardía en un momento crítico. A pesar de haber guardado piedras espirituales durante muchos años, Zhao Siyao todavía tenía menos que San Tiesan. Después de mucha y difícil deliberación, compró algunos talismanes de segundo rango y de primera calidad. Ella solo podía permitirse un talismán de grado casi tercero. En cuanto al difunto títere de segunda categoría, estaba más allá de su presupuesto. Esta marioneta de tortuga es de segunda calidad superior, pero se considera un producto defectuoso. Solo sus capacidades defensivas están al nivel de segunda clase. Si el compañero daoísta Zhao la necesita, puedo vendérsela a un precio relativamente bajo. Ofreció Lan Chanan. Cuando estaba tratando de convertirse en un titiritero superior de segundo rango, había creado un títere tortuga fallido con una fuerte defensa. Lan Chanan ofreció un precio apenas más alto que el de un títere común de segundo rango y de grado medio. Zhao Siyao se sintió muy tentada. Tras dudarlo mucho, reunió suficientes recursos, usando algunas pastillas y materiales para compensar la diferencia, y compró la marioneta de tortuga. Ella suspiró y dijo, tal vez esté destinada a tener una conexión con las tortugas. Allá en el reino misterioso del inframundo verde, esa marioneta tortuga actuó excelentemente en un momento crítico, y después de ser reparada por el compañero daoísta Lan, se la di a Tanner para que la usara hace algunos años. Lan Chanan bromeó, mi títere de tortuga es barato y duradero, pero no coincide con el temperamento del hada Zhao. No hay nada malo con las tortugas, es bueno vivir una larga vida y sobrevivir. Zhao Siyao sonrió, sus ojos claros y vivaces miraban a Lan Chanan con una mirada suave, aparentemente un poco envidiosa. El corazón de Lan Chanan dio un vuelco, casi pensando que había visto algunos de sus secretos. Además de comprar suministros de guerra, hay una cosa más que Siyao quisiera pedir. De repente, Zhao Siyao se puso de pie, con expresión solemne, e hizo una reverencia completa. Compañero daoísta Zhao, no hay necesidad de esto. Por favor, hable con libertad. Lan Chanan también se puso de pie, levantando suavemente la delicada mano de hada Zhao con un toque ligero. A nuestra edad, ya no tenemos parientes cercanos en este mundo. Después de mi partida, no puedo garantizar mi regreso de esta expedición. Mi única preocupación es mi discípula personal, Tanner. El compañero daoísta Lan actúa con firmeza y comprende los asuntos del mundo de la cultivación. Si no regreso, espero que puedas cuidar de Zhao Tanner y orientarla, dijo Zhao Siyao, aparentemente preparándose para su propia muerte. Haré lo que me pides. Estoy seguro de que el cielo favorecerá a los virtuosos, y no llegará a eso. Lan Chanan asintió. A juzgar por la situación actual, la tasa de mortalidad entre los miembros de la secta en la expedición no era particularmente alta. Era solo que las líneas del frente tenían escasez de personal. Pero la guerra es despiadada e impredecible. Ni siquiera los cultivadores de la formación del núcleo podían garantizar su regreso. Las primeras instrucciones de Zhao Siyao fueron una precaución racional. Después de discutir los asuntos importantes, los dos conversaron durante medio día más, hasta la noche. Con un siglo de experiencia en el cultivo, había mucho que recordar. Especialmente porque esta podría ser la última vez que hablarían, ambos apreciaron el momento aún más. Durante su conversación, sus miradas se encontraron ocasionalmente, cálidas y en armonía, a veces compartiendo una sonrisa sin palabras. Mientras el cielo se oscurecía. Zhao Siyao no mostró ninguna intención de despedirse, pero Lan Chanan sensatamente se puso de pie para marcharse. Zhao Siyao dejó escapar un suave para reconocer su partida, observando al joven y anciano hombre de blanco sin ofrecer las habituales cortesías para que se quedara.
Ella acompañó a Lan Chanan hasta la entrada de su cueva. En la tenue luz del atardecer, Lan Chanan se giró y la vio parada allí con su elegante, fresco y gracioso vestido blanco, mirándolo en silencio, despidiéndolo en silencio. Compañero daoísta Sao, le deseo una navegación tranquila en el reino Fen y éxito en la adquisición de los recursos de la formación del núcleo. A su regreso, beberemos y celebraremos juntos. Lan Chanan se despidió con la mano y se elevó hacia el cielo nocturno. Después de dejar el valle de Hin-Yun, mientras Lan Chanan volaba por el aire, reflexionó sobre su conversación anterior, con una expresión pensativa en su rostro. En términos de emociones, Cao Ziyao era bastante similar a él y aún más reservado. Espero que nunca tengas que usarlo en el campo de batalla, murmuró Lan Chanan para sí mismo. Sin que ella lo supiera, él había dejado en secreto un talismán de tesoro en el compartimento de piedra espiritual de la marioneta de tortuga que vendió a Cao Ziyao. Cao Ziyao fue el único cultivador en este mundo que recibió tal regalo de él.